Por supuesto que la noticia del año, de la década, es la muerte del Papa Francisco, 2:35 de la mañana, a los 88 años, después de 12 años y 39 días. Aquel 13 de marzo de 2013, uno se pregunta qué estaba haciendo. Yo me acuerdo que estaba mirando TN y estaba la transmisión en vivo por el canal de noticias, y allí el corresponsal que yo tengo 50 años y vi siempre cubrir de todo. Entonces digo, qué privilegio, ¿no? Tener, no solamente tener la chance de una cobertura de esta magnitud en la Plaza San Pedro, viviendo esa vibra única que un acontecimiento de estas características te puede ofrecer, sino también cubriendo los horrores de la guerra, la esperanza de encontrar a alguien con vida, de dar una noticia alegre o no tanto. Yo creo que el hombre que ha recorrido el país y gran parte del mundo, siendo los ojos y la voz de los hechos, como un periodista lo debe hacer, con responsabilidad, con evidencias. Y cuando la tecnología te va acompañando cada vez más en estas épocas y te lleva a transmitir en vivo y en directo con la fluidez de un enlace donde uno puede, a través de sus compañeros en este caso de Todo Noticias, estar allí en la Plaza San Pedro, una noche fría, mezclado entre la multitud, se escuchaba esto. Eminentissimum acreverentissimum Dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio, hay Papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay un Papa argentino, Jorge Bergoglio, el cardenal de 76 años, y se me pone la piel de gallina cuando lo anuncio. Julio Bazán está en línea, fue los ojos y la voz, el gran periodista argentino. Admiración, Julio, gracias por atenderme y por hacerte este ratito en tu tarde. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Buenas tardes. Hola Sebastián, buenas tardes, un saludo a tu audiencia. Mirá, fue un privilegio profesional, una gracia como católico haber estado ahí para hacer esa transmisión que se metió en el inconsciente de todos los argentinos, pero yo tengo la explicación, porque esa cara de sorpresa y esa progresión de sentimientos, sorpresa, alegría y orgullo por el Papa argentino, yo creo que lo vivieron todos. Si yo le pregunto, yo tenía cara de sorpresa, pero si yo le pregunto a cualquier argentino y te pregunto a vos, y la sorpresa fue para todos. Sí, tal cual. En ese momento estaba en el living de casa, me doy vuelta y digo, el Papa es argentino, con el mismo estupor y con la misma reacción de asombro, tal cual tus compañeros en Capital y seguramente la gente allí, y vos mismo. Nadie se esperaba, y ni siquiera vos que estabas allí, la asunción de un Papa argentino. Decían que venía de los confines del mundo, decían que iba a ser algo distinto, pero nadie tenía en el radar a el cardenal Bergoglio en aquel momento. No, y los más informados eran los que menos idea tenían de que él podía ser el Papa, porque los vaticanistas, los expertos a los que nosotros seguíamos, tenían una lista de candidatos que se iba achicando con los días. Primero eran 10 y a la mañana de ese día quedaban 4 en los grandes diarios romanos. El italiano, por supuesto, un brasileño con muchas posibilidades, un norteamericano y un africano, pero no Bergoglio. Bergoglio había sido casi papa en el cónclave anterior, tenía la mayor cantidad de votos, pero lo que pasa es que Benedicto, el que fue Benedicto, también tenía una importante cantidad de votos, estaba trabado. Entonces Bergoglio dio un paso al costado y dijo, bueno, que sea Benedicto. En este caso él estaba como un gran elector, como un influyente, pero no como candidato. Por eso la gran sorpresa, para más el relator, el cardenal Francesc Torrán, hace por supuesto la proclamación protocolar en latín, y había sufrido una CB recientemente, y entonces se dificultaba entender lo que decía.
Cuando él dijo Marium Giorgio Marium, a mí se me pasó, francamente, entre el estrépito, la algarabía que había ahí, pero cuando dijo Bergoglio, ahí me explotó el corazón y se me cerró la garganta, y el camarógrafo me dice, dale, y ahí fue que hice el anuncio. Fíjate que yo estaba rodeado de laicos y de algunas religiosas, y ellos, los alaridos que pegaron, los gritos de alegría que pegaron cuando escucharon que yo ratificaba que Bergoglio era el nuevo Papa, el Papa argentino. Así que fue inolvidable eso. ¿Qué legado dejó el Papa Francisco en sus 12 años y 39 días como pontífice? Él fue un transformador. Él llegó, lamentablemente, muy grande al pontificado, grande de edad y con problemas de salud. De todos modos, no pasa desapercibido, va a ser recordado como uno de los papas importantes en la historia, pero le quedaba mucho por hacer. Ahí escuché que un allegado decía que él comentaba, no me quiero morir todavía. Él sentía que tenía muchas cosas que hacer, pero en el comunicado extendido de hoy, primero hubo uno escueto que anunció su muerte y otro más largo, y ahí habla de que su preocupación principal eran los pobres. Y efectivamente eran los pobres. Cuando era obispo, cuando era arzobispo acá, yo me acuerdo, él estaba de cuerpo y alma en las villas miserias, en las fábricas recuperadas, siempre al lado de los pobres. Y allá, cuando se convirtió en la persona espiritual más importante de la tierra, mantuvo esa inclinación hacia los pobres y los marginados, porque al día siguiente de ser proclamado Papa, a la madrugada fue a una iglesia a agradecerle a la Virgen María, porque él era muy mariano. Y como era la Semana Santa, venía la ceremonia de lavado de pies. ¿Y a quién le fue a lavar los pies el Papa? ¿A quién eligió? A los presos de una cárcel, siempre con los pobres y con los marginados. Yo tuve la suerte de acompañarlo cuando fue a Brasil y cuando fue a Paraguay, y sus visitas preferenciales fueron en Brasil a una favela, y en Paraguay a una villa miseria, y después sí, otras visitas. Pero él llevaba en el corazón a los pobres. Él lo destacó hoy el cardenal García Cuerva, que dijo, murió el Papa de los pobres. Tal cual. Bueno, hay varias repercusiones, ¿no? En torno a esto, quiénes pueden ser los posibles sucesores. No me quiero meter en esto, Julio. Estoy charlando con un Julio Bazán, que el día de la asunción del Papa Francisco, del cardenal Jorge Bergoglio en aquel momento, estaba allí haciendo su tarea como periodista para la televisión argentina de TN, rodeado de feligreses en la Plaza de San Pedro, cuando se escuchó la noticia y por supuesto la trajo al mundo. En una de sus últimas entrevistas, me parece que fue con Infobae, él dijo, no quiero que la muerte me agarre inconsciente. Acaban de confirmar que murió durmiendo a causa de un derrame cerebral, y siempre hablaba de la muerte que se acerca, que es inevitable. Y cuando dicen es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir, decía el Papa Francisco, siempre marcando una diferencia en su decir con el resto, ¿verdad? Vos sabés que un pobre consuelo en medio de tanta tristeza por el fallecimiento es eso que estás marcando vos. Él falleció prácticamente mientras estaba durmiendo, a lo mejor se despertó un ratito y evitó lo que se llama la agonía de los pontífices, porque el Papa es Papa hasta que se muere, y entonces con el avance de la edad y las enfermedades se da ese martirio. Acordate de Juan Pablo II, él prácticamente se arrastraba, iba en su silla para acercarse a la ventana y hacer la bendición, Urbi et Orbi, y la cara era una máscara de sufrimiento extremo, y él tuvo una agonía larguísima. Aparentemente Dios se lo llevó a Francisco sin esa agonía, pero yo quiero recordar aquellos momentos iniciales, porque después de esa emoción de transmitir su consagración, fuimos testigos los periodistas argentinos de cómo el hombre enamoró a todo el mundo.
Esa noche no dormimos los periodistas argentinos porque se consiguieron nuestros números, los periodistas de todo el mundo, y nos llamaban uno tras otro y preguntaban, ¿es cierto que viajaba en subte? Sí, él viajaba en subte. Y cuando propalaban eso y la gente conocía que fue a pagar su hotel caminando por la calle como un individuo más y que rechazó los escarpines rojos portentosos y quiso hacer su primera aparición con zapatos, con los mismos zapatos de siempre, la gente se enamoró. Ahí estábamos frente a la basílica con el camarógrafo y venía mucha gente, había miles y miles, y venía una señora prácticamente corriendo, y yo la detengo y le digo, señora, ¿a dónde va con tanta prisa? Y me dice, mire, yo hace 5 años que no iba a la iglesia, pero ahora con este Papa tan humilde, tan sencillo, yo quiero comulgar, quiero confesarme, quiero volver a la iglesia. Ese fenómeno provocó este Papa que ahora apareció y que lamentablemente con el tiempo lo fueron metiendo en la grieta, acá en la Argentina, y no quiso venir. Pero eso te iba a preguntar, Julio, como periodista, ¿qué mirada tenés de ser argentino con tanto sentimiento que hay, ¿no? Con el tema del fútbol, con el tema del mundial? Podía tener, independientemente de la política, y si querés eso te lo dejo a vos, tenía mil ocasiones para venir por uno u otro motivo. ¿Por qué crees que nunca eligió venir? Es un misterio, porque él no lo dijo y ni siquiera off the record los colaboradores arriesgaron una causa, pero yo digo, Juan Pablo II, el polaco, ni bien lo eligieron papa, fue a su país y fue una apoteosis nacional. Imagínate si el papa, una semana después de ser consagrado, venía a la Argentina. Yo me imagino millones de gentes agitando banderitas argentinas y del Vaticano y mirándolo. Hubiera sido una fiesta. Pero yo te digo, después se fue lo metieron los políticos en la grieta y ya me parece que eso fue complicando la posibilidad de su visita acá, porque estuvo tan cerca, estuvo en Chile, estuvo en Paraguay, si daba un paso ya cruzaba la frontera y ya estaba en la Argentina, pero no pudo o no quiso venir, y eso es una carencia, me parece, para todos los argentinos, que él no haya podido venir acá. ¿Qué desafío tiene la Iglesia Católica y cómo queda esa sensación, ¿no? de luto, de vacío, luego de el fallecimiento del Papa Francisco? Claro, y es una inquietud que tenemos los católicos, porque mirá si cae otra vez en manos de los más, a lo mejor el taquero, de los más reaccionarios, de los que criticaban su apertura. Él, en una de las últimas ceremonias, incorporó a una mujer. Él hizo una labor muy importante con respecto al drama de los curas abusadores. Él impuso penas importantes. Tuvo medidas que provocaron molestia en esa estructura histórica, secular de la Iglesia, y por eso me parece que esa aparición que hizo el domingo, la última aparición esa, yo creo que fue para marcar presencia, porque los grandes dignatarios no pueden mostrar debilidad. Él tenía muchos enemigos adentro del Vaticano y no podía dar muestras de debilidad. Yo creo que quiso hacer una demostración de fuerza, además de su deseo constante de estar en contacto directo con la gente, y me parece que fue un esfuerzo excesivo ese que hizo, lamentablemente, ¿no? Pero se me va a recordar, ya digo, como un papa importante por sus reformas, y vamos a ver qué depara el futuro, a quién eligen ahora en este cónclave próximo. Ya están hablando de algunos candidatos, pero hay un dicho en Roma que el que entra papabile, es decir, papable, candidato favorito, sale cardenal otra vez, y hay una sorpresa como la que en ese momento fue el nombramiento de nuestro Papa Francisco. Veremos a ver qué pasa. Yo hoy a la mañana, cuando
leía todo esto, analizaba también y me ponía a pensar sobre un montón de cosas, me puse a pensar sobre en qué momento mundial sucede esto, que no es menor, porque así como hay enemigos internos dentro de un lugar de poder de estas características, el mundo también, y los líderes mundiales importantes, los poderosos, los que manejan, también tienen su injerencia. Es un momento crítico también como para decir, hay que tener mucho cuidado porque así está geopolíticamente el mundo. Pasa esto justamente con un líder religioso tan importante que ha marcado una época y un camino, y ahora también su elección puede ser algo realmente importante para los líderes del mundo que no están en las mejores migas en este momento. Mira, si me preguntás mi sentimiento, es como te dije, de inquietud, hasta de vislumbro peligro, porque están ahí esos cardenales norteamericanos, claro, los italianos más reaccionarios, y yo tengo miedo de que todos los avances que hizo con tanto sacrificio nuestro Papa Francisco vuelvan para atrás si es que eligen a uno de esos enemigos del Papa. Pero vamos a esperar a ver qué pasa, y dicen que el Espíritu Santo también mete la mano ahí, así que vamos a esperar. Esperaremos. Y recordemos. Yo le voy a recordar, ¿sabes cómo al Papa? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se lo recuerda? Yo lo veía en las villas de emergencia, en las fábricas recuperadas, en la catedral, con sus amigas contra los gobiernos, siempre circunspecto, hasta como enojado, siempre serio, reconcentrado. Y después, cuando salía en el Papa Móvil, el auto descubierto que surcaba como si fuera un mar de gente que lo vivaba, y ahí le salió una sonrisa grande, una sonrisa grandota. Vos sabés que yo también estaba feliz en esos días que estuve transmitiendo, y me decían del canal, Julio, vos estás transmitiendo con una sonrisa de feliz cumpleaños, y yo lo que le decía, yo descubrí una sonrisa más grande, que es la de este Papa, que lo conocía en Argentina, siempre serio, siempre como enojado, y acá en el contacto con la gente, especialmente desde el Papa Móvil, le salió esa sonrisa grande, nueva. Y yo lo voy a recordar así, sonriendo. Qué lindo. Gracias. Bueno, sonriendo. Y te quiero preguntar los días después, porque estuviste en o sea, uno podría terminar la nota acá, porque es brillante lo que acaba de decir Julio. Estoy charlando con Julio Bazán, que estuvo periodista. Yo digo periodista de toda la vida, periodista eterno, te voy a decir, porque uno ha aprendido, mirando, escuchando, leyendo, lo digo y te lo quiero compartir al aire, una profunda admiración por el trabajo, pero por ser un todoterreno, contando lo que pasa con certeza, con sencillez, para que todo el mundo entienda, en un lenguaje tan amplio, tan lindo, y tan cristalino a la vez. Y ser argentino en ese momento o al otro día con el camarógrafo, los días posteriores hasta que volvieron a Argentina, ¿qué se respiraba en Italia? ¿Se caminaba distinto cuando te escuchaban que eras argentino? ¿El trato era distinto? Por supuesto, por esta situación, por este acontecimiento de que el Papa enamoró a todos. La gente lo consideraba como una novedad en la Iglesia, con ese carácter que tenía él, con esa sencillez, con esa humildad sobre todo, y ya te digo, la sensación que daba en el exterior era esa, los periodistas que se enteraban de sus costumbres y los sorprendían gratamente, pero vos sabés, acá en la Argentina, sobre todo yo sentí que ese Papa había calado grande en la gente, porque me tocó cubrir inmediatamente, venía a regresar a la Argentina, las inundaciones en La Plata. Hubiera podido hacer cualquier nota, pero la gente se acercaba y me tocaba así físicamente para tener un contacto cercano con aquel al que yo había anunciado. No sé si me explico bien. Sí, gente, como ser parte de aquel acontecimiento a través de tu cuerpo. Exactamente, físicamente me tocaba. A mí me sorprendió, me maravilló esa situación. Pero ya te digo, después corrió mucha agua abajo del puente y se metió la política y una lástima, una lástima.
Bueno, Julio, agradecerte profundamente este ratito de tu tiempo, de tu tarde, y quiero finalizar preguntándote cómo estás, cómo estás transcurriendo tu vida, tus momentos. Con mucho trabajo, y a mí me toca, así como me tocó ir a anunciar esta consagración del Papa, todos los acontecimientos religiosos, populares. Ahora vengo de estar en Jujuy, subí a 4.000 metros de altura donde está el santuario de la Virgen de Punta Corral. Es un trayecto de 22 kilómetros que se hace durante 12 horas. Por supuesto, a mí me ayudaron en los tramos más difíciles, y al camarógrafo y a nuestros equipos pesados con cuatriciclos, pero la satisfacción de poder trabajar todavía a esa altura. Mucha gente sucumbía al mar de la altura, al afunamiento. Y ahora vengo de estar en Tandil, en la Semana Santa. Ahí hay un calvario con una cruz gigantesca de 22 metros de altura, que también concita e invita a la gente cada Semana Santa. Así que estoy trabajando intensamente. Tengo mi programa Esta es mi Villa, todos los domingos. Yo hace 14 años ya que recorro todos los barrios humildes de la Argentina, y buscando historias ejemplares de gente que en medio de la adversidad, con las armas nobles del trabajo, de la educación, de la solidaridad, sale adelante. Y encontramos gente buena, historias casi ejemplares, y por eso ese programa le gusta mucho también a la gente. Vamos a recordar, Julio, entonces, todos los domingos, ¿a qué hora? 15:30, todos los domingos a las 15:30, esta es mi vida, desde hace 14 años. Todos los domingos 15:30, hace 14 años, Julio Bazán te lleva... me parece que es la historia de la Argentina o la historia del mundo, pero la historia de superación, de creer que siempre se puede, y bueno, Julio para eso tiene no solamente su producción, él mismo un ojo especial para ver, para captar, y también porque me parece que es una luz de esperanza para aquellas personas que dicen, me siento abatido y él le pone voz e imagen a las personas que, independientemente de todas las adversidades, de todas las habladurías de épocas, de ciertos colores o de ciertas tendencias, están ahí siempre, tratando de sobrevivir, tratando de salir adelante con sus herramientas y con sus armas, y Julio lo visibiliza. Julio, a través de tanto recorrido en la Argentina, de tanta carencia en el mundo, ya con 79, me permito decirlo porque es una admiración, en octubre 79, en octubre 79, con una lucidez y con una y cada día mejor, porque es hermoso escucharlo, es hermoso verlo, se lo recomiendo. ¿Qué te queda de la Argentina recorrida periodísticamente, del mundo recorrido periodísticamente? Yo acompañé las situaciones históricas porque fue muy convulsionado el pasado reciente de la Argentina, en una época en la que se produjo un fenómeno, la globalización de la información, cuando salíamos por primera vez con los camiones satelitales y transmitíamos en vivo y en directo, y había esas grandes reacciones populares contra la corrupción, contra la pobreza, contra los ajustes en Santiago del Estero, que quemaron todos los de la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, la legislatura y la casa de 10 políticos con llamas que llegaban hasta el cielo. Nosotros transmitíamos en directo y la gente llorando nos decía, Julio, es la primera vez que nosotros nos podemos hacer escuchar, porque estábamos silenciados, los diarios solamente publicaban noticias que felicitaban a los gobiernos de turno, se autofelicitaban, dominados por la publicidad estatal, y ahí íbamos con Pani Mandel y otros periodistas a mostrar todas esas situaciones. Me tocó relatar los chicos que morían por desnutrición, llegar a un hospital, al hospital principal de Tucumán, y recorrerlo con el director, recorrer los pasillos, y que él me dijera, mire, Julio, ese bebé que está ahí, ese mañana no amanece vivo, porque la desnutrición ya le mató todas las defensas, y al día siguiente pasar y ver la camita vacía, los primeros muertos, Teresa Rodríguez, en las represiones en democracia, Teresa Rodríguez en Neuquén,
Víctor Choque en Ushuaia, los de Salta, los 6 o 7 de Corrientes, cosas muy, muy traumáticas en la Argentina y en el exterior, trabajar entre las balas, ahí en Paraguay, en una refriega que hubo entre miles y miles de paraguayos, con el camarógrafo Quique Tur, nos metimos en medio de la pelea, que parecía que era una guerra de pirotecnia, y cuando empezaron a salir los heridos, yo veía que tenían heridas de bala. El primero en una pierna, el segundo, la luz era de noche, la luz de la cámara de Quique Tur alumbró para que los ciudadanos vieran que el chico tenía un balazo en el pecho. Ahí alrededor nuestro cayeron muertos 8 y tantos heridos. Así que muchas cosas, vicisitudes, fue intensa. Y en el exterior a mí me tocó recorrer el mundo, con reuniones políticas como conferencias de países no alineados, con Fidel Castro, los rusos, y visitar Cuba con el Papa Juan Pablo II, y Cuba estaba muy cerrada, históricamente no dejaban que los periodistas la recorrieran, y llegó Juan Pablo y le dijo: Fidel, tenés que dejar que el periodismo vea qué es Cuba. Y nos abrieron todas las puertas y vimos las grandezas y miserias de ese régimen, las farmacias vacías, la gente que estaba 2 o 3 días sin comer, y paralelamente cómo tenían cuidados a los chicos y a los viejos, una serie de contradicciones, todas cosas que yo creo que enriquecieron mi experiencia y mi carácter para avanzar en la profesión. Bueno, una profesión que te ha dado absolutamente todas las experiencias o un montón de experiencias y de sensaciones que le has podido contar al país y al mundo hoy a través de las redes y a través de la tecnología, que me parece un privilegio enorme. Privilegio el mío de recibirte en mi programa, de tenerte, Julio, y nuevamente agradecerte la deferencia de hacerte este ratito en tu tarde para charlar sobre la partida del Papa Francisco, que se fue de su casa en Roma, pero se fue a vivir para siempre a la casa de Dios. Bueno, un saludo afectuoso, Sebastián, y un saludo también a toda tu audiencia, y rezaremos. Viste que siempre decía Francisco, recen por mí. Bueno, rezaremos por él. Gracias, Sebastián. Un abrazo grande. Saludo a tu audiencia. Chao. Un cariño grande. El periodista Julio Bazán, que ese día, esa noche fría, en San Pedro, en Italia, era la voz y los ojos para la televisión argentina de la asunción de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que hoy falleció a las 2:35 de la madrugada mientras dormía, producto de un derrame cerebral. Se fue a la casa de Dios, dejó esta tierra.